poder entrar más en auge en lo que es la palabra de Dios, pues vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por esta noche, porque estás aquí con nosotros, porque eres tú el que se va a estar oyendo esta noche, Padre Santo. Gracias por cada uno de los chicos que está en esta reunión este día, por nuestro pastor, por nuestro ministerio de jóvenes. Gracias te damos, Padre Santo, porque eres tú quien guía nuestros pasos, quien está a nuestro lado y nos protege siempre. Bríndanos siempre la sabiduría y discernimiento necesario en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, para comenzar, esta serie se titula Testigos de Cristo, en el capítulo 5 de Juan, del versículo 30 al 47. Como ustedes saben, conforme hemos ido avanzando en el estudio del libro de Juan, en las últimas semanas, el Señor Jesús nos va indicando su derecho a sanar en día sábado. Él lo hizo sobre las bases que Dios le da. Quien Él manifiesta es su Padre. También trabaja día sábado y sobre los elementos que su Padre le ha dado. Sobre esa base es que Él puede obrar y actuar en día sábado. Busquemos en nuestra Biblia San Juan capítulo 5 versículo 30. Y nos dice él, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dios lo ha constituido a él como juez y todo el juicio se lo ha dado a él. Es por eso que estaba ya declarando Jesús cuál era su sentencia. Su sentencia era que todo aquel que oye su palabra y cree en él, que lo había enviado, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y lo podemos ver siempre en el capítulo 5 en el verso 24, donde nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo esto que el Señor Jesús está diciendo podía ser objetado desde el punto de vista de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los fariseos, ya que Él era quien lo decía. En el versículo 31 nos dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hace, refer hace referencia a las instrucciones que dio en varios lugares, pero sobre todo en el libro de Deuteronomio, que es el principio para juzgar, ya que se necesitaban dos testigos. Cuando el caso era muy grave, recibían una pena severa, que era la pena de muerte. Entonces se precisaban al menos tres testigos. Pero acá, el Señor, quien está dando testimonio de sí mismo, esto sería igual que una persona que sea capturada, llevada delante del juez, y para poder determinar la culpa o inocencia de esa persona se necesitan testigos. Pero si esa misma persona es el mismo testigo y está siendo juzgado, ¿qué validez puede tener ese testimonio? A esto último hace referencia al Señor que su testimonio no será válido de acuerdo a la ley de Moisés, que se va a ver más adelante. Aunque Él da testimonio de sí mismo, su testimonio es verdadero, ya que Él no puede mentir, es contra la naturaleza propia de Dios y el Señor Jesús. Amparándose en ese testimonio de la ley, ya que está atestiguando, él mismo no podía ser dado como válido. Pero el Señor dice, tengo otros testigos. Él dice que tiene testigos y comienza a mencionarlos. El primer testigo es Juan el Bautista, como lo veremos en el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
Aquí del quien habla es de Juan y Juan nos habla de su ministerio. Nos podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 23. Versículo 19, perdón. Él dice, testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En esta parte del capítulo 1, Juan está dando testimonio de que Jesús viene. En el versículo 20, en el verso 33 y 34 mencionan que Juan el Bautista hace mención de él y no le creen. En el 33 nos dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, que es lo que les acabo de leer. En el 34 nos hace mención, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, ya que en ese momento a Juan se le consideraba un profeta. En el versículo 35 nos dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Usaron la luz de Juan para jugar, mas no lo tomaron en serio. Mas no lo tomaron en serio. Entonces nos dice en el 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y en el 37 nos menciona, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz? ¿Nunca habéis visto su aspecto? Ya en el 36 podemos ver su segundo testigo. ¿Y cuáles son sus testigos? Son sus obras. En el versículo 3, con el versículo 36 podemos dar la referencia del caso del hombre paralítico de Bethesda. Y lo vamos a encontrar también en el capítulo 5, en el versículo del 5 al 9, y donde nos dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Haciendo alusión al día de reposo, es lo que con la introducción que
les dice que él trabajaba día sábado igual que su padre. Otra referencia que podemos dar de sus obras, siempre en Juan, es cuando Jesús sana al hijo de un noble. Jesús lo menciona en el capítulo 5, verso, en el capítulo 4, perdón, en el versículo 46, que dijo, vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esa es otra, esa es otra parte de su segundo testigo, que son sus obras. El tercer testigo empieza en el versículo 37, donde nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El tercer testigo son las escrituras. Nosotros podemos preguntarnos, ¿quién ha dado las escrituras? Nuestra respuesta es Dios. En el versículo 38, los fariseos no guardaban. En el versículo 38 nos menciona, ni tenéis su palabra morando en vosotros, ¿por qué? ¿A quien él envió? Vosotros no creéis. Los fariseos no guardaban sus palabras ni creían en ellas. No habían creído en Juan, mucho menos ahora en Jesús. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 23 y en el versículo 27, les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Acá Juan les hablaba claramente y les hacía mención de que había alguien con más sabiduría que él. Es por eso que en el capítulo, siempre en el capítulo 5, en el versículo 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así como Dios estuvo siempre en las mentes de cada uno de los profetas, dando, susurrando su voz, dándoles sabiduría para que pudieran escribir lo que es la Biblia, también estaba con Jesús, quien le ayudaba a que pudiera hacer sus milagros. Por eso siempre Jesús les decía, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por eso, en el versículo 38 les decía, ni tenéis su palabra en vosotros,
porque a quien él envió, vosotros no creéis, ya que los fariseos siempre juzgaron a Dios. Hasta mandaron personas a que pudieran interrogar a Juan, como ya lo oyeron anteriormente. A continuación vamos a dejar a Karen de Portillo, que va a continuar con el discipulado. Aquí me están reclamando ya que es de Linares. Jesús del Huerto. Lo siento, José Luis. Hola, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a Hola, hola, continuar. bendiciones. Hola, pastor. Bien, vamos a continuar con la meditación de esta noche. Gracias a todos los que están conectados, ¿verdad? Y gracias también por la oportunidad que me dan de poder participar en este discipulado. Vamos a continuar en Juan 5, desde el 39 al 47. Quizás lo voy a leer todo de una vez. Andy, si me ayudas ahí con la presentación a pasarla, y luego yo me voy a quedar abordando el tema, ¿verdad? Escudriñar, dice, Karen. las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque a mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Bien, acá quiero comenzar dando como un cierto contexto, ¿verdad? Que acá dice escudriñar las escrituras, y en eso me quiero centrar, es que a quién iba dirigido estos versículos. Cuando dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí, justamente en el 39. ¿A quiénes está dirigiendo las palabras Jesús? No sé si alguien sabrá a quién se lo estaba diciendo. Ya los ponché, ya vi. Bien, esas palabras eran a los israelitas judíos. ¿Y quiénes son los judíos, verdad? Son los israelitas que profesan el judaísmo. Acá tenemos, bueno, yo tenía acá una anotación que dice que los judíos de todo el mundo se consideran descendientes de los antiguos israelitas y de los hebreos, retomando su origen al patriarca Abraham. La tradición judía sostiene que el origen de los israelitas está en los 12 hijos de Jacob que se trasladaron a Egipto, donde sus descendientes contribuyeron en 12 tribus. Entonces, una nota importante acá es que los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías y que fuera el Hijo de Dios y obviamente el Dios verdadero, ¿verdad? Y el hombre verdadero. ¿Por qué? Porque según ellos, Jesús no había cumplido las profecías mesiánicas. ¿Qué profecías mesiánicas? Bueno, una de ellas era el construir el tercer templo, ¿verdad? Otra era reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, traer una era, ¿verdad?, de paz mundial, acabar con todo el odio. Y así
entre otras cosas. Entonces, ellos les costaba creer la idea de que el Mesías había llegado como en forma de siervo y no de rey. Entonces, hasta cierto punto ellos tenían ese como conflicto interno. Entonces, acá, cuando nosotros vemos el versículo donde dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros pareces que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya sabiendo un poco más de ese contexto, en teoría acá los líderes religiosos en el tiempo de Jesús amaban y valoraban las escrituras. Ellos hasta cierto punto estudiaban, memorizaban, podían meditar lo que estaban eh, escudriñando, ¿verdad? Las escrituras, pensando correctamente, ¿verdad? Que la vida eterna se encontraba en la revelación de Dios. Luego dice, ¿cuál era la razón de su incredulidad? Esto lo vamos a ver desde el 40 al 44. Y no queréis venir a mí. Acá los líderes religiosos no estaban dispuestos a pesar de que tenían todo el testimonio que uno podía desear. Estaban preocupados por la gloria de los hombres, por la gloria que viene, no por la gloria que viene de Dios, ¿verdad? Ellos estaban buscando prácticamente la única gloria que otro ser humano les podía dar. Tal vez al ver los que sí se estaban preparando, que sí estaban estudiando, que sí estaban tratando de ser súper estudiosos, ¿verdad? Y todo eso, pero realmente querían una gloria humana y no la gloria de Dios. Jesús dejó claro que la vida se encuentra en cumplir con la única orden de venir a mí. Cristo es una persona viva, llena de poder para salvarnos. Y él no ha puesto su salvación en sacramentos o libros ni sacerdotes, sino que él mantiene la palabra en sí mismo. Y el reto que nosotros tenemos día con día es obedecer esa voz de venir a mí. ¿Y cómo vamos a venir a mí? A Dios, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo vamos a hacer valer esa frase, el venir a mí? Obviamente por las Sagradas Escrituras, escudriñando las Sagradas Escrituras. La gloria de los hombres no recibo, dice. Eh, ese es un comentario y dice que yo no necesito de ustedes o su testimonio. No actúo por interés propio ni por vanidad. Su salvación no puede añadir nada para mí, ni tampoco su destrucción puede dañarme. Hablo solo por amor a sus almas para que ustedes sean salvos. Esto es un comentario. Y luego vemos el que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eran las razones de su rechazo, principalmente que venían del corazón, ¿verdad? Y no de la mente. Estos líderes religiosos acá podían esconderse detrás de un montón de excusas intelectuales, ¿verdad? Intelectuales. Pero la falta real que ellos tenían acá era de amor, o sea, y el deseo prácticamente por el honor que viene de Dios. Tenían muchísimas excusas para tratar la manera de ver la gloria de los hombres hacia ellos y no la gloria de Dios. Si otro viniere, dice, en su propio nombre, a este recibiréis. Jesús acá profetizó el día venidero, donde los descendientes de estos líderes religiosos aceptarían a un líder falso, a un falso Cristo, a un anticristo, al que vendría en su propio nombre. Y el rechazo a Jesús los dejaría abiertos a o sea, este engaño realmente, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que luego nos dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. O sea, el error fatal de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús y pues desde entonces era, era y es el orgullo. Ellos estaban constantemente anhelando un prestigio y anhelando darse una gloria los unos hacia los otros
y estaban tan dispuestos a sacrificar la gloria que solo venía de Dios, con tal de que de tener la gloria del hombre. Yo creo que muchos de nosotros estamos a veces tentados a eso, a escuchar una gloria de los hombres, o a que nos echen flores, o a que nos echen porra, cuando realmente, o sea, Dios quiere utilizarnos. Creo que ahí se dejó de presentar. Dios quiere utilizarnos, ¿verdad? Y quiere llevarse Él siempre la gloria. Y todas las cosas que nosotros podamos lograr, o sea, tenemos que estar conscientes que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es para darle la gloria a Dios. Y nuestra motivación en cualquier paso de nuestra vida o en cualquier circunstancia o área de nuestra vida que nosotros vayamos superando o alcanzando y que sean muchas bendiciones y todo, o sea, tenemos que estar conscientes que la motivación principal siempre va a ser darle la gloria a Dios. Entonces luego vemos acá el testimonio, espérenme. Esa era, ¿verdad?, la razón de su incredulidad. Luego tenemos acá, vosotros, ¿cómo podéis vosotros creer? Dice, pues recibís gloria de los unos de los otros. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, ¿verdad? Este versículo. Y acá tenemos algunos como comentarios, y es que el mero hecho de recibir honor, incluso si ese honor es correctamente otorgado, dice, puede hacer de la fe en Cristo una dificultad. Imagínense qué difícil es pensar en esto, porque ya en la vida cotidiana, ya en la vida, en la vida diaria, es muy difícil muchas veces. Dice otro comentario, cuando un hombre llega a sentir que debe ser honrado, se encuentra en un gran peligro. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros comenzamos a llenarnos muchas veces de arrogancia, de orgullo, y nuestro corazón se va envolviendo de eso y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Cuando todas las cosas que vayamos a obtener en nuestra vida es por Dios, es porque Él lo permite, es porque Él quiere llevarse la gloria, ¿verdad? Dice otra frase, siempre recibiendo ese honor inmerecido, se engañan a sí mismos haciéndose creer que se lo merecen. Esto es como una falsa ilusión, ¿verdad? Que nos tratamos la manera de pensarlo así, pero realmente no tiene que ser así. Dice, queridos amigos, es muy difícil recibir honor y esperarlo, y aún así mantener la vista donde se debe. O sea, tipo tener los pies siempre en la tierra, ¿verdad? Pues los ojos de los hombres poco a poco se embotan con el humo del incienso que se quema delante de ellos. Una vez más, la alabanza a los hombres convierte a los que la reciben en grandes cobardes. Acá podemos, o sea, hablar de esto un montón de cosas, porque el tema de tocar el orgullo o de tocar una gloria que pueda ser de, de, de humana, ¿verdad? Hablándolo así, y no de Dios, es un tema, o sea, súper extenso de cómo nuestro corazón se puede llegar a ser, cómo nuestra actitud se puede llegar a reflejar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o lo hacemos ya de manera inconsciente. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser intencional al darle la gloria a Dios, porque, bueno, yo creo que a todos nos gusta que nos digan, hey, lo hiciste súper bien, o hey, qué buen trabajo hiciste hoy, o que te echen flores por algo que no pensaste que ibas a lograr y lo lograste. Creo que humanamente llega un punto en que es normal y que lo esperamos, pero que nunca se nos olvide darle la gloria a Dios, que nunca se nos olvide que no es por nuestra propia fuerza, sino que realmente es para darle la gloria a Dios. Vemos acá en el versículo 45, dice, porque
el testimonio de Moisés, vamos a ver acá. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creyeseis a, me creí, ¿qué? Casi no veo. Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras, a mis palabras? Vemos acá que estos líderes, ¿verdad? Religiosos rechazaban a Jesús porque ellos estaban rechazando la palabra de Dios que había sido escrita, ¿verdad? Por Moisés. Entonces acá Moisés los acusa porque Moisés escribió acerca de Jesús y ellos no recibieron el testimonio de Moisés. Porque de mí escribió él, dice. Jesús dijo en las escrituras que dan testimonio de mí. Esto lo vemos en Juan 5:39, justamente donde dice dan testimonio de mí. Las palabras y los escritos de Moisés cumplían todo esto. Entonces, hablando proféticamente del Mesías en muchos lugares. Podemos ver en diferentes citas, ¿verdad? De la Biblia, donde podemos argumentar esto, ¿verdad? Una de esas citas está en Deuteronomio 18:15, yo se las voy a hacer aquí un poco de énfasis, donde el profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice también en Números 21:8-9, y a Jehová dijo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. También podemos ver en Levítico 1:7 que dice que el ministerio de Jesús fue mostrado en casi todos los aspectos de los 7 diferentes tipos de ofrenda que Dios le ordenó a Israel que presentara. Y así podemos, o sea, estar viendo diferentes citas bíblicas en donde realmente podemos ver cómo Jesús inspiraba a Moisés, ¿verdad? Al él dejar esas escrituras. Por lo tanto, ese es un comentario que dice que por lo tanto los escritos de Moisés fueron proféticos. En ellos no fue cumplido nada, dice. Ellos señalaron a las otras cosas, las cosas que se cumplieron cuando Él vino. Por lo que en esta palabra encontramos a la vez la autoridad y limitación de Moisés. Y luego dice, este es un testimonio importante del Señor sobre el tema de todo el Pentateuco, ¿verdad? Es acerca de él. También es un testimonio al hecho de que Moisés escribió esos libros, los cuales fueron entonces y siendo conocidos por su nombre. Luego tenemos el último versículo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús no llamó a estos líderes religiosos a una nueva fe o a una fe diferente, ¿verdad? Él los llamó a creer a lo que Moisés y las escrituras, lo que sus obras decían, lo que Juan el Bautista testificó cada vez de Jesús. Él los llamó a eso y también nos llama a nosotros a eso, a que sigamos creyendo lo que dice en sus escrituras, a que no dejemos de motivarnos o incentivarnos los unos a los otros, a que escudriñemos, a que vengamos a Jesús y podamos aprender más cada vez de la palabra del Señor. Ellos se negaban, ellos se negaban a creer un testimonio abrumador, ¿verdad? Era quizás poco probable que creyeran en las propias palabras de Jesús, por lo mismo que le contaba al principio. Pero
cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras, podemos entender y comprender lo que el Señor realmente quería dejarnos, no solamente a los judíos, ¿verdad? Sino que también a nosotros. Y podemos reafirmar que realmente Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador y es nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenía para esta reflexión, ¿verdad? De esta noche. Y creo que todos tenemos el reto de escudriñar la palabra de Dios, de no cansarnos de aprender cada vez más de su palabra, de glorificar a Dios en cualquier área de nuestra vida, en rendirle nuestra vida a Dios y que cada vez que nos sintamos motivados, ¿verdad? Por una ovación de humana hacia nosotros, que nunca se nos olvide que no es por nosotros, sino que es por Dios y que todo es y será pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso sería, pastor. Hola, hola. Gracias, chicos, por estar con nosotros aquí. Vamos a esperar al pastor para poder dar nuestra oración final. Espérenme, que no se me había perdido aquí. Ok, gracias Karen y Andrea, de verdad que estuvo muy interesante y solo quiero hacer énfasis en un par de puntitos antes de irnos. Aquí en nuestras Biblias hay un subtítulo que dice Testigos de Cristo. Acuérdese que hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ya, Jehová es el nombre de Dios que se le daba en el Antiguo Testamento, o Yahweh, donde le agregaron las palabras. Bueno, eso es otra tela de cortar por otro lado, pero es interesante que si pusimos atención, tanto a la lectura como a las reflexiones que nos compartieron, eso es a lo que nosotros nos han mandado, a ser testigos. O sea, ¿qué es un testigo? Por ejemplo, aquellos que han estudiado derecho, van a estudiar derecho, o podemos ver ese, son personas que especifican o dicen que vieron qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Entonces, es importante que nosotros testifiquemos de las maravillas del Señor, pero no, muchas veces, no siempre con palabras, sino con hechos, ¿ya? Porque los hechos mueven más que las palabras. Y el Señor siempre ha sido eh, fundamental en la palabra, porque él mismo dice, cuidado con buscar la gloria de los hombres. Entonces, eso por favor, manejémoslo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros no debemos de buscar la gloria de los hombres. Claro, en algún momento, pues la gente se va a acercar y les va a decir que qué buen trabajo has hecho, qué bueno está tu servicio, que qué bueno tu ministerio, pero siempre, siempre tenemos que ser personas humildes y darle la gloria a Dios, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, cuando alguien me comenta y me dice, pastor, qué buena prédica la suya, o sea, yo no digo, ah, sí, gracias, ah, sí, fíjese que me preparé, no, yo solamente lo digo porque me lo enseñaron y así tiene que ser, gloria a Dios, porque Dios quien nos ha respaldado. Entonces, debemos tener ese cuidado. Dice el versículo 30, la voluntad del que me envió es la del Padre, o sea, eso es lo que tenemos que buscar, testificar la voluntad del Señor. Y acerca de los testimonios, o en este caso de testificar nosotros acerca del Señor, debemos tener cuidado porque también la palabra nos enseña que existen falsos profetas, ¿ya? O falsos maestros. Entonces, no está de más el recordarles que la palabra dice que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, algunos manejamos, por ejemplo, ciertos criterios como para decir, no, yo solo me enfoco en este predicador, o en esta predicadora, o en esta persona. Entonces, y está bien,
pero acuérdense que los predicadores somos humanos, somos personas y nos equivocamos. Entonces debemos tener cuidado muchas veces a quienes escuchamos y qué es lo que escuchamos. Y por eso es importante lo que dice el versículo 39. No sé si alguien me lo puede leer rapidito, el 39. ¿Qué es lo que dice? Como para recordar, ¿verdad? ¿Qué es lo que compartieron las dos señoras? Perdón que se oye feo, pero ya son señoras, señoritas, señoras o Nos señoras, dice, señoritas. pastor, el versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias. Ahora, si usted puso atención, dice escudriñar. Ok, no solamente dice lea, no solamente dice, no, escudriñar, o sea, hay que buscar por qué dice eso, si hay alguna referencia bíblica a eso, si puedo respaldarlo. Por eso es que es importante que estemos tomando nota en lo que son los discipulados, porque no siempre nos vamos a acordar de todo. Pero si tenemos algún librito, algún cuaderno o una libretita de notas, pues ahí vamos nosotros anotando y en algún momento, ¿por qué? Porque repito, vamos a toparnos con falsos maestros, con falsos profetas y si nosotros estamos débiles en la fe, pues fácilmente vamos a caer, nos van a engañar, nos van a hacer dudar. Y entonces vamos a llegar ante nuestro pastor, que puede ser yo, otro pastor, y decir, mire, escuché que fulano dijo esto, escuché que fulano dijo esto, y eso me ha hecho dudar. O sea, acuérdese que nosotros no debemos dudar de la palabra del Señor. Por eso es importante meditar en ella. Ahora, mire lo que dice el 40 y con esto termino. Y no queréis, dice, venir a mí para que tengáis vida. O sea, es Es como irónico el leer ese versículo y cualquiera podría decir, o sea, no tiene lógica, pues, pastor, ¿cómo yo no voy a querer vida si yo no me quiero morir? Creo que nadie se quiere morir. Se está refiriendo a la vida eterna y se está refiriendo a que muchos de nosotros no buscamos verdaderamente, no escudriñamos la palabra. O sea, imagínense qué tanto estudiamos la palabra durante la semana. Aparte de este ratito que estamos en el discipulado, que otros días nos tomamos el tiempo de ir versículo por versículo. Entonces, eso es llegar a ser la voluntad de Dios y llegar a ser buenos testigos, que eso es lo que, claro, existen malos testigos y existen buenos testigos. Entonces, Dios quiere que seamos eso, ¿verdad? Así que yo espero en el Señor, pues que hayamos puesto atención a lo que nos compartieron, los versículos también que ocuparon de referencia, porque todo sale de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, bueno, y sigamos adelante, ¿verdad? Yo los espero el día sábado. Vamos a meditar acerca de ese versículo que dice, yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. O sea, es increíble porque yo lo estaba leyendo y meditando y leía una, dos, tres, cuatro veces. O sea, nos preocupamos o sea, ¿qué tanto está prosperando nuestra alma? Desde el momento que nos aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra y tiene relación con lo que meditamos esta noche, ¿verdad? Así que gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita o comentario. No, bueno, entonces vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte las gracias, Padre eterno, porque se ha meditado en tu palabra, Señor. Gracias porque pusiste en el corazón de estas jóvenes el prepararse, el poder compartir con nosotros y tomarse el tiempo también, Señor. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible, Señor. Pedimos, Padre, que poco a poco nos vaya usando a todos para ser esos buenos testigos, esos buenos servidores, esos buenos, Señor, discípulos y personas que podamos discipular a otros
Señor, úsenos siempre, guárdenos, protéjanos, permítanos descansar y que el día sábado vamos a estar en su casa, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, que Dios me los bendiga.